Hola Escorpio, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Acá Escorpio, con esta carta del 3 de bastos, es posible que ustedes vean un crecimiento económico, una expansión constante. Acá van a haber retornos financieros que van a estar llegando a sus vidas. Es posible que algunos de ustedes salgan a trabajar, establecer comercio o a estudiar fuera de su ciudad en el extranjero. Acá anuncia la expansión, el avance efectivo en todo lo que ustedes estén haciendo. Aquí hay proyectos, aquí hay negocios, aquí hay iniciativas que ya ustedes las habían iniciado y comienzan a dar resultados, comienzan a moverse, comienzan a crecer. Aquí todo lo que ustedes han puesto en marcha pues comienza a tener un movimiento súper fuerte y súper bueno. Este 3 de bastos me está indicando también de que acá todo lo que ustedes estén haciendo tiene un potencial de crecimiento enorme y tiene mucho que ver con comercio con personas de fuera de tu ciudad, te repito. El 6 de oros me está indicando que gracias a esto ustedes posiblemente reciban algún tipo de compensación, algún tipo de financiamiento. Esto es dinero, esto es una energía que anuncia la llegada de recursos económicos, de apoyo, de beneficios, posiblemente de regalos, pagos, algún tipo de inversión que comienza a rendir frutos. Por supuesto, ya tenías aquí este 3 de bastos. Esto es dinero que viene acompañado, pues por supuesto, con esta carta. Esto es una expansión económica fuerte para muchos de ustedes con personas que no son de su ciudad. Y esto puede referirse, señores, a un trabajo, a un negocio o a un estudio, pero van a hacerlo con clientes que no son de donde ustedes viven. Y la rueda de la fortuna, pues por supuesto, cuando todo este beneficio económico, que es una gran expansión, señores, una expansión que económicamente les va a traer mucha abundancia, pues por supuesto tu vida gira, tu vida cambia por completo, que las cosas comienzan a tener o a coger otro rumbo. Aquí es como si ustedes cambiaran de la noche a la mañana. Las cosas aquí, por supuesto, varían totalmente. Si es un negocio, florece por completo, estableces relaciones comerciales con personas de fuera de tu ciudad, o sea, ese negocio se va a estar expandiendo. Si es un trabajo, pues por supuesto vas a irte a trabajar quizás para el extranjero o con alguien del extranjero y podrías estar recibiendo dividendos económicos que hagan cambiar tu vida. Esto no necesariamente significa que ustedes vayan a viajar al extranjero, no, es con alguien del extranjero, así que podría ser también un cliente o personas que recibas de fuera de tu ciudad, y esto económicamente va a hacer que tu vida gire por completo. Bueno, con un 6 de oros la vida de cualquiera cambia, ¿ok? Vamos a ver qué otras cartas vienen aquí para Escorpio, que ese inicio estuvo espectacular. ¡Wow! El mago. Ese inicio ya está espectacular para Escorpio. Maya. Aquí. Y hay también el 6 de oro, señores, me está hablando de estabilidad económica. Este 4 de oros me habla de estabilidad económica, por eso me acordé que el 6 de oros también me hablaba de estabilidad económica, que tu economía se estabiliza. Pues el 4 de oros también, bueno, después que todo cambia, que todo varía, este 4 de oros me está indicando de que aquí ustedes van a estar obteniendo dinero, ese dinero que reciben, por supuesto, con este 6 de oros que ya me estaba diciendo que lo iban a recibir. Ustedes van a saber administrarlo súper bien. No es una carta en el aspecto negativo, donde ustedes estén apegados a sus recursos económicos, no. Aquí lo que significa es que ustedes van a proteger esos bienes, van a proteger ese dinero y van a proteger esos recursos que Dios o el universo le estén dando. Si ustedes son estudiantes, por ejemplo, es posible que reciban una beca muy importante económicamente que le ayude a pagar todos sus estudios, y tu vida, por supuesto, gira por completo. Y ustedes van a saber administrar esos recursos que les están llegando, sea un empleo, sea un negocio o sea algo que van a estudiar. Ustedes van a saber cómo administrar esto. Esta carta te brinda seguridad y te brinda estabilidad económica, te brinda protección. Aquí ustedes van a estar estables financieramente, y este 4 de oros me indica que no van a estar despilfarrando ese dinero que les está llegando. Posiblemente ustedes también estén haciendo un esfuerzo bastante importante y todavía se mantengan de pie. Acá
es posible que ustedes quieran conseguir algo y tengan que hacer un esfuerzo bastante fuerte, que se mantengan de pie. Y esta carta te pide que no te rindas. Esto no va a ser algo fácil. Si es un empleo, va a tocar hacer esfuerzo. Si es un negocio, te va a tocar esfuerzo. Y si es un programa de estudio en el que entraste, en el que estás, pues por supuesto, va a ser algo donde te dicen no te rindas. Lo mejor está por venir, pero tienes que mantenerte firme, tienes que mantenerte de pie. Es un proceso largo y es un proceso donde te tienes que mantener firme haciendo un buen uso y gestión de tus recursos. Y por su parte, el mago está indicando de que tú tienes todos los recursos a tu favor para que esto prospere, para que esto llegue a buen término. La carta del mago me indica que tú tienes las herramientas, que tienes la inteligencia y que tienes los recursos para hacer que las cosas avancen, que tú puedes hacer magia, que esto no es una carta, señores, pasiva. Esto no es una carta de sentarte en el sofá, de comenzar a esperar. No, esto es una carta proactiva de hacer, de usar tu magia. ¿Y cómo se usa su magia? Pues simplemente cambiando creencias y tomando acciones. Dios, el universo o lo que sea que ustedes crean, no los ayuda y ustedes comienzan a hacer lo que quieran. No, esa ayuda viene cuando ustedes eligen, cuando ustedes dan el primer paso. En mi país hay un dicho que dice que Dios dijo: ayúdate que yo te ayudaré. Primero tienes que ayudarte tú a ti mismo para que entonces puedas recibir la abundancia del universo. Así que tú tienes la energía del mago Escorpio, úsala, utilízala. Esto va a ser un esfuerzo prolongado, pero tú tienes la capacidad de hacer magia, de manifestar tus sueños, señores. Esta es la capacidad de manifestar tus sueños, de manifestar lo que ustedes quieren hacer. Vamos a ver qué más viene para acá, para Escorpio, que está buenísima esta lectura. Esta viene la carta, wow, de la templanza, con más el 10 de espadas. Vamos a ver, uy. Este periodo de resistencia para ustedes termina, se acaba. También esto puede referirse a un periodo de procrastinación, donde ustedes estén diciendo: yo hago las cosas después, yo hago las cosas mañana, yo lo hago más tarde. Esto es un periodo de algo que finaliza, de algo que concluye. Y concluye porque viene la energía de la reina de bastos. La reina de bastos es la que te impulsa a ir hacia adelante, hacia eso que tú querías hacer y no lo habías hecho. Pues ella te impulsa, te empuja, te dice: dale, que tienes que hacerlo ahora. No es la semana que viene, no es el próximo mes, no es como planificación de enero. No. ¿Para qué vas a esperar tanto? Dale, que ya vas a hacerlo. Esto es una energía de una reina, de una mujer, de una energía femenina que no pide permiso para hacer las cosas, que las hace. Y si le salieron mal, pues entonces pide disculpas, pero se va adelante con absolutamente todo. Aquí esto sí que termina, que muere. El inicio que vuelve a estar dando es con un impulso espectacularmente bueno dado por ella. Aquí todo lo que ustedes empiecen, el final de algo, que generalmente marca el final y el inicio de algo, por supuesto, va a existir avance, va a existir progreso. Aquí van en camino hacia el éxito, porque ella te garantiza todo eso, porque aquí las cosas avanzan a buena velocidad, avanzan cuando tienen que avanzar, porque precisamente tienen la energía para hacerlo. Y evidentemente la vida de muchos de ustedes va a estar entrando en equilibrio, como te decía, con el 6 de oros, en equilibrio, en estabilidad y en armonía. Aquí tu vida económica completa comienza a fluir. Por supuesto, como no va a estar fluyendo si viene un 6 de oros y un cambio en la rueda de la fortuna a favor de ustedes. Así que aquí todo gira y tu vida económica se estabiliza. Y aparte de la estabilidad, vamos a ver qué más viene aquí para Escorpio rapidito. Wow, la estabilidad económica, señores, se estabiliza y se estabiliza hacia la estabilidad económica. Aquí la reina de oros no solamente indica estabilidad financiera, estabilidad económica, sino también que los recursos que te van a estar llegando, que aquí te decía, aquí los recursos llegan, aquí te va a estar llegando dinero, bastante dinero. Aquí te decía, vas a saber administrarlo, vas a saber esta parte es para esto, esta para lo otro, y no vas a hacer gastos excesivos. Vas a saber cómo aguantar, cómo proteger el dinero. Y entonces la reina de oros te indica que no solamente vas a recibir dinero, lo vas a saber proteger, sino que lo vas a estar sabiendo hacer crecer, porque ella no solamente es seguridad y estabilidad económica, no solamente es mantener la economía,
también es multiplicar ese dinero, hacerlo crecer. Así que aquí no solamente recibes abundancia, sino que ustedes comienzan a que esa abundancia crezca. Quizás hagan otro tipo de negocios, quizás lo inviertan en otra cosa, pero la reina de oros es la que me está dando esta energía. Aquí tus cosas comienzan a fluir y a estabilizarse, a tomar el ritmo normal que deberían estar tomando la vida de ustedes. Vamos a ver algo más con este oráculo de Lenormand, algo nuevo, simplemente una confirmación de la lectura. Pues aquí viene compromiso. Aquí es posible que ustedes estén firmando algún tipo de contrato o llegando a algún tipo de compromiso con alguien. Esto puede estar refiriéndose a un contrato de trabajo, un contrato de negocios con el 3 de bastos o algo donde ustedes tengan que comprometerse para avanzar. Y vamos ahora con un mensaje del oráculo de los ángeles de la abundancia para ustedes. Y sale la carta, wow, ideas sin límites. Acá, Escorpio, te están diciendo con esta carta, tu mente forma una sola con la mente infinita de Dios. Por eso tienes acceso inagotable a ideas que te traerán muchos éxitos. Todo lo que tienes que hacer es estar siguiendo la orientación divina para permitirte que esas propuestas se materialicen, Escorpio. Escorpio, simplemente... tu mente te están diciendo que todas las ideas que tengan, ponlas en práctica, háganle caso a su intuición. Esto viene de la divinidad y ustedes, como todos, tenemos acceso a la divinidad. Así que, señores, déjenme en los comentarios la frase para manifestar lo mejor de esta lectura, que aquí está fuerte porque aquí para decidir cuál frase está complicado. Vamos a ir con el 3 de bastos. Mi economía se expande hacia la prosperidad infinita. Mi economía se expande hacia la prosperidad infinita. Escorpio, déjame esa frase en los comentarios y darle muchísimas gracias a todos por los comentarios que siempre me dejan. Hasta la próxima.